Ahí estamos. Ok. Entonces, como les decía, la sesión de hoy va a ser un poquito más corta, va a ser para complementar lo que hemos visto sobre HTML estos 2 días. Más que todo ya para entrar en lo que viene siendo lo que sí vamos a ocupar ya en un ambiente de producción real o en un ambiente de trabajo real, que viene siendo los elementos en línea y en bloque, que creo que eso sí es bien importante que lo conozcan, y lo que viene siendo la semántica HTML, otra cosa que es algo que ha venido innovando con el paso de los años, que hasta en la actualidad es algo muy esencial en el momento de crear sitio web con HTML. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser los elementos en línea y en bloque. Cuando yo les digo elementos en línea y en bloque, ¿a qué se refieren? O mejor dicho, ¿a qué lo asocian ustedes? Si me lo pueden comentar, por favor. Dice, bloques serían los div. Sí, pueden ser. Los div son elementos en bloque. Sí, pero, pero, pero cuando yo me refiero con que lo asocian, o sea, ¿a qué se imaginan ustedes cuando les digo yo elementos en línea o elementos en bloque? ¿Qué se imaginan? No tanto hacia lo técnico, a los elementos ni nada de momento, sino que cuando yo les digo en línea y en bloque, ¿con qué lo asocian? Dice, uno ocupa todo el ancho de línea, por así decir, y otro solo un pequeño espacio. Bueno, correcto. En pocas palabras, eso es. Cuando yo les digo elemento en línea, es que ocupan una pequeña porción en un espacio, y elemento en bloque es cuando ocupa el ancho completo. Exactamente, a eso me refiero. Y veámoslo un poquito, veámoslo ahorita más a detalle. Dice, elementos en línea. Los elementos en línea o online son aquellos cuyo contenido se encuentra en una misma línea, de tal manera que si colocamos 2 o más elementos en línea, sin expresar un salto de línea, estos elementos se presentarán uno seguido de otro en una misma línea. ¿Ok? Es como mencionaban ahí en el chat, prácticamente es que cada uno de estos ocupa una pequeña porción en un espacio. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que tenemos un enlace, tenemos una imagen y tenemos un input. Estos elementos tal cual, permítanme, voy a poner puntero, ok. Tenemos un enlace de aquí, tenemos una imagen y tenemos un input. Y como nosotros podemos ver, estos elementos están al mismo nivel, no hay ninguno dentro de ninguna otra caja o de ningún otro elemento, y estos se muestran en una sola línea. Esto es tal cual, así es como se muestran. Y no solo estos elementos, sino que hay otros elementos más que hacen que se muestren de esta manera. Lo mismo sucede con los elementos en bloque. Los elementos en bloque ocupan un ancho completo y estos se ven uno debajo del otro. ¿Ok? Eh, bueno, pero también hay otros elementos, como les mencionaba. Estos otros elementos, ¿verdad? Los elementos en línea, que algunos ya les hemos visto, por ejemplo, las etiquetas de enlace, los campos de formulario, los textos en cursiva, la etiqueta de imágenes, el spam, que yo creo que este sí no se los había mencionado antes, que prácticamente son fragmentos de contenido, que son como para aislarlo de todo un fragmento. Por ejemplo, este spam nosotros lo podemos combinar con un elemento P de párrafo para así poder trabajar sobre ese pequeño fragmento, ya sea de texto o cualquier otro elemento que sea tal cual. Ok, entonces, y también tenemos el strong, ¿verdad? Que esta es como texto en negrito, que es una alternativa. Es una alternativa a la etiqueta B o para la etiqueta para el texto bold. Entonces el strong viene siendo una alternativa y créanme, es un poquito más ocupada que lo que viene siendo
que lo que viene siendo esta etiqueta tal cual. Hay quienes que ocupan strong en vez de B eh, para poder resaltar partes de texto. Ok, veamos. Ok, veamos, sigamos. Y ahora vamos con los elementos en bloque. Los elementos en bloque son aquellos que se comportan como bloques cada vez que se presenta un elemento de este tipo. Se hace un salto de línea de manera predeterminada sin la necesidad de colocar una etiqueta tal cual de salto de línea. Entonces, como ya les había mencionado antes, bueno, los elementos en línea se posicionan uno seguido del otro sobre el mismo espacio y los elementos en bloque ocupan un ancho completo. Por ejemplo, nosotros aquí podemos ver que tenemos una etiqueta de título, el H1, una etiqueta de párrafo, otro subtítulo, un H2 y una lista ordenada. Y si bien estos van uno seguido del otro, al igual que los de elementos en línea que vimos en el ejemplo anterior, estos se posicionan en el ancho completo, hacen uso de todo el recuadro. Haciendo que también pueda ser posible mezclarse con elementos en línea. Veamos, también tenemos otros elementos que, bueno, creo que estos son un poquito más notables, que son lo que hemos visto en la mayoría, que son los div, los UL, los OL, los LI, que son los que van dentro de los elementos de lista, las tablas y los elementos de párrafo y encabezado. Estos tal cual son los que siempre van a ocupar el 8% de la pantalla, por lo que deben de tener cuidado al momento de estarlos usando en un maquetado, ya que a lo mejor nosotros esperemos otra interacción o otro comportamiento diferente de estos elementos. Me gustaría saber si hasta el momento vamos bien o si los he dejado en duda en algo. Ok, todo claro. Excelente, ok. Entonces, ahora que ya, bueno, prácticamente con esto complementamos lo que son las etiquetas en general de HTML, tal cual vamos ahora con lo otro, que es lo más importante, que es la semántica. La semántica HTML prácticamente es como la estructura, más allá de la estructura base del documento HTML, que es lo que hemos visto últimamente, ¿verdad? Que es lo que hemos visto con el compañero Cristian, cómo se conforma, que con el head de la cabecera, la precabecera, el body. La semántica HTML hace referencia a la estructura que lleva la mayoría de sitios hoy en día, que viene siendo desde una barra de navegación, desde un encabezado. Aquí es donde entra el footer, que me habían mencionado en sesiones pasadas, y lo que viene siendo los artículos, las secciones, los assets, que son prácticamente las barras laterales. Pero veámoslo un poquito más a detalle. Veamos. Elementos semánticos de una estructura en HTML5. La semántica en el HTML y HTML5 se refiere al significado o información extra que otorgan los elementos o etiquetas del lenguaje. Información que define o describe el contenido, función o sección que contiene. De esta manera es lo que permite que un documento se pueda rastrear de mejor manera. Ayuda a que el contenido se muestre de manera consistente en diferentes aplicaciones y contextos, además de ser fundamental para otorgar accesibilidad y funcionalidad con tecnologías de asistencia como lectores de contenido. ¿Ok? Entonces, así de manera superficial, sin entrar mucho al lenguaje muy técnico, la semántica HTML o la estructura semántica HTML prácticamente quiere decir que son elementos que describen qué tipo de contenido o qué tipo, bueno, sí, más que todo qué tipo de contenido es lo que va a contener cada uno de los elementos. Por ejemplo,
En este ejemplo que tenemos, podemos ver que esta es una estructura muy convencional de la mayoría de sitios que vemos. Bueno, no tanto así, sino que más que todo es como la estructura convencional de un blog, si ustedes lo pueden ver de esa manera. Se ve tal cual como es la estructura de un blog. Y no solo eso, también podría ser la estructura de algún e-commerce, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en donde dice información principal va a aparecer el producto y aquí pueden aparecer otras alternativas de producto, etcétera. Ahora, que esta estructura se muestre así tal cual no quiere decir que pueda cambiar. Esto puede cambiar, por ejemplo, la barra de navegación en algunos sitios aparece hasta la parte de arriba directamente. El footer si no se mueve tal cual. Y puede que no tengamos barra de navegación lateral, a lo mejor solo va a ser un solo contenido, la barra de navegación arriba y la cabecera, tal cual. Pero lo que esto nos quiere hacer ver es que es la estructura más convencional que se puede encontrar hoy en día en algunos sitios. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Dice, en las versiones anteriores de HTML5 se podía utilizar la etiqueta div para realizar las divisiones de una página web, pero actualmente es recomendado utilizar los elementos semánticos, ya que describen claramente su propósito. Por ejemplo, nosotros hablamos de la cabecera, que lo tenemos, y tenemos el elemento semántico que en el HTML nos da a entender que ir a una cabecera, que es este header. Me confirman, por favor, si pueden ver la imagen antes que nada. Quiero saber si es que se logra apreciar bien. Sí, sí se mira. Ok, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, aquí nosotros tenemos la cabecera en esta parte de la izquierda. Y en la parte de la derecha nos está diciendo qué elemento HTML5 podemos ocupar nosotros para poder describir que ahí vamos a tener una cabecera, que va a ser la etiqueta header. Lo mismo con la barra de navegación, que aquí ocupamos una etiqueta nav, la información principal, que está dentro de un section, el aside, que va a ser la barra lateral, y el footer, que prácticamente es el pie de página que se va a mostrar en todo sitio. De momento, ¿me pueden confirmar si vamos bien? ¿Todo claro? O si quieren que veamos algo antes de seguir con lo demás. Ok, ¿todo bien? ¿Alguien más? Perdón, tengo una pregunta ahí. Buenos días, perdón. Buenos días, sí, Cuando dice díganme. la barra lateral sería donde están todos los menús o es a Podría eso se ser. refiere. Sí, la barra lateral prácticamente son, o sea, no todos los menús, sino que vendría siendo como opciones extra o contenido relevante. Por ejemplo, en algunos casos, la barra lateral, por ejemplo, en un blog, muestra como otras alternativas que uno quiere leer, formulario para suscripción al blog, etcétera. No necesariamente va a ser otros menús, a lo mejor pueden ser información no tan relevante como la principal, pero que puede ayudar que puede ser de interés del usuario. La mayoría de menús, por lo general, se van a almacenar aquí donde dice barra de navegación, si se puede ver, que está abajo de la cabecera. Ahí es donde iría el menú principal y también podemos agregar sus menús en ese. No sé si con eso respondo su duda, Jackie. Sí, sí, está bien. Solamente consultaba porque estaba ahí con esa duda, por eso. Gracias. Ah, ok. Bueno, no hay problema, para eso estamos. Ok, entonces, veamos un poquito más a detalle. Aquí está, tenemos el header. Dice, este elemento se utiliza para agrupar piezas de introducción del contenido. Los elementos que encontramos dentro de la cabecera o introducción de una página de internet generalmente son elementos de identidad o branding como el logotipo, nombre de la organización, eslogan y elementos de navegación del sitio. ¿Ok? En el header nosotros podemos almacenar prácticamente lo que son así piezas publicitarias para nuestro sitio o piezas que ayuden a identificar en dónde estamos navegando, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser, como dice ahí, el logotipo, el nombre de la organización, eslogan. Y no solo puede ser de este tipo, a lo mejor una cabecera puede tener, por ejemplo, un carrusel o transiciones, como lo quieran llamar, donde podamos tener diferentes imágenes promocionales, así como sucede en algunos e-commerce,
que tienen transiciones o carruseles, donde nos muestran diferentes ofertas. De esa misma manera podemos nosotros agregar ese contenido al header. Lo mismo podemos, si no solo poner solo el eslogan, podemos poner solo el logotipo, etc. Ahí depende cómo nosotros lo queramos presentárselo al usuario cliente. También tenemos el NAP. El NAP como tal quiere hacernos referencia a una barra de navegación. Este prácticamente se refiere o es principalmente usado, por así decirlo, cuando se quiere definir el menú principal de todo un sitio. Y nosotros aquí, por ejemplo, podemos ver que aquí estamos englobando un menú de navegación y aquí tenemos una lista. Y esa lista contiene diferentes enlaces que son los que nos van a redireccionar a las diferentes secciones de nuestro sitio. Ojo, por lo general, o mejor dicho, en la mayoría de casos, esta es la estructura que nosotros vamos a ver cuando se quiera conformar un menú de navegación en nuestro sitio, en una lista. Ahora, ustedes me van a decir, si es una lista, ¿por qué no se ve tal cual en otro sitio? Lo que pasa es que esos sitios tal cual se han tomado el trabajo de cambiar el comportamiento de esa lista mediante hojas de estilo CSS, cosa que vamos a ver la otra semana ya de lleno, y vamos a ver cómo cambia ese comportamiento tal cual. Entonces, las listas son, vamos a ver que esta es la estructura básica de un menú HTML, y así es como nosotros lo vamos a identificar en el sitio. Ahora, también podríamos colocar este nav dentro de un header, porque llegan momentos en los que a lo mejor la cabecera de un sitio no solo puede estar compuesta por información de la empresa o de nuestro comercio, negocio, sino que también puede conformarse por el menú de navegación y en conjunto con estas otras que les mencionaba, sino que puede ser un solo conjunto con barra de navegación, carrusel, eslogan, etc. Se puede conformar un solo encabezado o se puede trabajar de manera independiente o por separado, por así decirlo. Sigamos. Ahora tenemos los sections. Los sections representan un documento genérico o una sección de la aplicación. Una sección en este contexto es una agrupación temática de los contenidos, el cual puede ser un capítulo, una sección de un capítulo o básicamente cualquier cosa que incluya su propio encabezado. Un section, así para verlo de una manera más sencilla, prácticamente son las secciones, tal cual como se quiere, como le dice su traducción al español de la etiqueta, son secciones que irán dentro del sitio HTML o del documento HTML. A lo mejor esta sección puede ser, por ejemplo, puede ser las famosas secciones de productos más destacados, por así decirlo, que vemos nosotros en diferentes comercios o e-commerce. También puede ser como la famosa sección de entradas destacadas en un blog, o de la entrada principal o la más reciente, etcétera. Prácticamente un section se refiere a tal cual a diferentes secciones de un sitio, y esta sección tal cual puede contener varias etiquetas HTML, como lo puede ser los div, los spam, los H1, los párrafos, etcétera. De momento todo claro, por favor, me confirmen ahí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ok. Me confirman que todo claro, por favor. Si vamos bien o si quieren que nos detengamos en algo para explicarse. Todo bien. Ok, excelente. Ok, entonces, después de los sections tenemos los assets. El elemento assets representa la barra lateral de nuestro documento HTML, que contiene datos relacionados con la información principal, pero que no son relevantes, pero que sí
son importantes. Es lo que yo le comentaba a Jackie. Prácticamente la barra lateral o el aceite va a contener información que, si bien puede ser de interés para el usuario, cliente, etcétera, pero no es tan relevante como la que está viendo en el momento. A lo mejor puede ser una alternativa. Esta puede ser similar, por ejemplo. Un ejemplo ahí del día a día podría ser así como cuando nosotros vamos a un supermercado o un súper y nosotros al momento de pagar podemos encontrar a nuestros alrededores otros productos que, si bien no son de gran interés, por ejemplo, podemos encontrar que golosinas, etcétera, pero pueden ser de interés para quien quiera. Lo mismo funge la barra lateral. Puede ser información que a lo mejor ellos puedan considerar que es de interés para cada persona. Y bueno, ya hablando de lo que viene siendo estructura HTML, lo mismo. El aceite puede contener barras de navegación, puede tener menús, puede tener y todo tipo de elementos HTML, etcétera. Después de eso tenemos el artículo. El elemento artículo o artículo, en su traducción al español, representa una entrada independiente en un blog, revista, periódico, etc. Y se debe utilizar para agrupar contenido que por sí solo tiene razón de ser y significado. ¿Ok? El artículo, tal cual, entonces prácticamente quiere decir que hace referencia, digamos, a diferentes, así como al contenido de un blog, ¿verdad? Que posee su información principal, un título, imágenes, etc. Y eso nos ayuda a que cuando nuestro sitio esté indexado en los diferentes navegadores, o buscadores, perdón, como lo pueden ser Google, Bing, estos detecten tal cual que nuestro sitio posee artículos o entradas, ya sea para un blog, periódico, revista, se ha detectado y se ha considerado tal cual. Eso es algo bien importante que también tenemos que tener en cuenta, ya que estas etiquetas que estamos viendo de la semántica nos ayudan a poder referenciar, para que sea indexado en nuestro sitio, por ejemplo. Si han notado ustedes que cuando en Google ustedes ingresan el nombre de por ejemplo, un sitio, no una búsqueda tan general, sino que un sitio en específico, ya sea una tienda, un comercio o alguna organización tal cual. En los resultados, además de mostrarse la URL, podemos encontrar una pequeña descripción. Esa pequeña descripción, en algunos casos, es configurada, pero en la mayoría de casos no lo es, sino que es tomada en cuenta según el contenido de estas etiquetas que estamos viendo. Por ejemplo, a lo mejor los resultados de una búsqueda en Google pueden tener ahí el texto de alguno de los artículos que están presentando, que puede ser el artículo relevante del momento o el artículo principal o destacado de tal día o algo que quede guardado con el tiempo, o puede ser algún texto en general que se muestra al inicio, así como podemos ver en los comercios, que puede ser un eslogan, o puede ser el nombre de la empresa, etc. Ok, de momento, ¿todo claro? Por favor, ¿me confirman ahí? Sí. Ok. Ok. Seguimos. Y, ok, esta es la última etiqueta de la estructura semántica, lo que viene siendo el footer. El footer se utiliza para indicar el pie de página de una sección o el pie de página de todo un sitio, etc. Un pie de página contiene información general acerca de la sección del autor, enlaces de documentos relacionados, derechos de autor, etc. Prácticamente el footer es como la firma de todo el sitio, en donde podemos ver el copyright, que es lo que ve últimamente, quién ha hecho el sitio, a lo que viene siendo el autor o el creador, y otros enlaces de referencia, o a lo mejor puede ir información institucional, que además del copyright y el creador del sitio, podemos encontrar el logo de la empresa nuevamente, otros enlaces de interés y las redes sociales,
Esta última que le acabo de mencionar es algo que sí la mayoría implementa últimamente en lo que vienen siendo los pies de página, que son las redes sociales, con tal de dar un mayor tráfico a ellas y que también no solo sea, no solo sea por medio del sitio web en el que los usuarios o clientes interactúen sobre este, sino que también sobre sus redes sociales, algo que es bien ocupado como una forma de darle más tráfico a diferentes, a su sitio o a sus productos. ¿Ok? Bueno, me imagino que de momento todo claro. En lo que viene siendo la presentación del día de hoy, eso sería todo, pero les quiero hacer un pequeño ejemplo con ustedes. ¿Ok? Quiero hacer un pequeño ejemplo con con todo lo que hemos visto hasta el momento, de HTML, dar como una estructura base de lo que vendría siendo un sitio HTML en la actualidad. Me confirman, por favor, si pueden ver, si están viendo el Visual Studio Code de momento, por favor. De momento no se mira la presentación todavía. Ah, ok. Entonces, ahorita vamos a ver. ¿Qué tenemos? Y vamos a proceder a compartir nuevamente. Vamos a compartir pantalla 2. Compartir. ¿Me confirma si me pueden ver ahorita, por favor? Me imagino que ya lo pueden ver, ¿verdad? Entonces. Sí, hoy sí. Ok, muchísimas gracias. Entonces vamos a... mucho zoom. Vamos a ver. 150. Ahí está. Le voy a cambiar aquí para que lo puedan ver. Para que lo puedan ver bien. Vale. Ok, entonces vamos a armar una pequeña estructura para el día de hoy. Entonces, con tal de que vayamos viendo todo lo que hemos visto esta semana en un solo ejemplo. Vale. Entonces, esta es la estructura que tenemos por lo general en un documento HTML, que viene siendo la cabecera y el body. Y la cabecera, como siempre, tenemos nuestro título y le vamos a poner aquí. Le vamos a poner aquí sitio web. Así tal cual. Y como es el título, se ve reflejado en la pestaña del navegador, que es en el que ustedes pueden ver. Pues me imagino que no lo podrán ver porque es muy chiquito, ¿verdad? Pero es que vemos en las pestañas del navegador y cuando nosotros abrimos algún sitio, etcétera. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí también tenemos las etiquetas meta, que las etiquetas meta estas hacen referencia a las diferentes configuraciones que nosotros tenemos en nuestro sitio. Por ejemplo, nosotros aquí le estamos diciendo con esta etiqueta meta que nuestro sitio va a leer contenido en UTF-8. UTF-8 hace referencia a la cantidad de caracteres especiales que, por ejemplo, ocupamos nosotros en el idioma español, que viene siendo así como la ñ, los acentos, etcétera. El UTF-8 nos ayuda a poder interpretarlo. Lo mismo tenemos con la etiqueta esta meta, que es la de compatibilidad con Internet Explorer. Esta etiqueta, yo sé que a lo mejor hoy en día ya andan muy ocupados Internet Explorer y como tal, pero es parte del estándar el poder incluirlo, porque si bien los computadores modernos ya no lo traen, hay quienes que todavía no utilizan sistemas operativos que lo usan, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes que todavía utilizan Windows 7, aunque ya no tenga soporte. Entonces, es muy necesario poder tener esa etiqueta para mayor compatibilidad en estos sitios. También tenemos
la meta viewport, que esta es súper importante, tenganlo en mente. Esta etiqueta meta viewport siempre tiene que ir en todos nuestros documentos HTML. ¿Por qué? Porque el meta viewport es el que nos permite crear un diseño adaptable. Cuando nosotros estemos trabajando con CSS, podríamos ver que la etiqueta, que la meta viewport va a ser súper importante para cuando nosotros estemos trabajando diseño adaptable, ya sea con lo que vayamos a ver. Les adelanto un poquito que podría ser Flexbox o Bootstrap. Ahí nos vamos a dar cuenta que es súper importante el viewport para poder crear un diseño adaptable o responsivo, como se conoce hoy en día. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestro body. Aquí en el body, entonces vamos a agregar todo nuestro contenido, todo el contenido que nosotros vamos a poner en nuestro sitio, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos aquí esto y tenemos el navegador en el que estamos trabajando. Ahora, antes de continuar con el HTML, les quiero mostrar las herramientas que nos ofrece el navegador para poder visualizar nuestra estructura HTML directamente en el navegador. Si nosotros, por ejemplo, no necesariamente podemos irnos, por ejemplo, a otro sitio, tal cual, y nosotros aquí podemos dar clic derecho y tenemos la opción de inspeccionar. Este es en los navegadores Edge, Chrome, si no me equivoco, lo mismo en Firefox, y si no me equivoco en Safari para los que ocupan Mac. Si no me equivoco, hay alguien que ocupa Mac por ahí. Si no me equivoco, se le conoce como herramientas de desarrollador o de programador. No me recuerdo muy bien. Entonces, si nosotros damos clic aquí, nos va a desplegar esto. Nos va a desplegar esta ventana. Esta ventana es la que nosotros vamos a ocupar para poder ver la estructura HTML de los diferentes sitios. Ustedes por lo general se les va a mostrar de esta manera, si no me equivoco la primera vez. Ustedes pueden cambiar su comportamiento según sea necesidad. Por ejemplo, si nosotros le damos clic aquí, la parte donde está el X para cerrar, tenemos los tres puntitos que donde nosotros podemos personalizar esta barra de herramientas. Y aquí nosotros podemos decir, aquí nos dice del lado de la base, o mejor dicho, en qué lugar lo necesitamos. Por ejemplo, actualmente está acoplado a la derecha. Si nosotros queremos, podemos acoplarlo a la izquierda, podemos acoplarlo, podemos acoplar en la parte inferior, o lo podemos acoplar en una ventana aparte. Si ustedes me preguntan cuál es la mejor manera, yo les diría ventana aparte y en la parte de abajo. Son las mejores maneras para poder trabajarlo con esta ventanita. Es lo que yo les sugiero, ventana aparte o en la parte de abajo, por cuestiones del diseño, porque a lo mejor ustedes pueden encontrarse diseñando con la pestaña aquí, la parte derecha, y ustedes aquí lo van viendo muy bien, pero al momento de que ustedes cierren eso, a lo mejor pueden tener errores del diseño, pueden tener algún error de que no se ve como tendría que ser, pero va a ser porque al momento de que nosotros agregamos la pestaña así al lado derecho, las dimensiones de esta pantalla cambian radicalmente. Por ejemplo, si ustedes vieron, aquí prácticamente cambia el comportamiento de esta página. Pasa a comportarse como que si fuera una tableta. Y si yo comienzo a reducirla aquí, sigue cambiando su comportamiento hasta llegar a tal punto que ya se comporta como computadora, tableta o como teléfono, etcétera, según las dimensiones. Entonces, si nosotros lo trabajamos con la pestaña abajo, las dimensiones originales se mantienen. Lo mismo con la ventana, con la ventana aparte. ¿Ok? Ok, espero que les haya quedado claro eso. Si no, me lo pueden confirmar por el chat si tienen alguna pregunta. Ok, entonces, vamos a ver la estructura aquí de nuestro sitio.
Y aquí tenemos la cabecera y tenemos el body. Actualmente no tenemos nada. Prácticamente es un sitio limpio en el cual nosotros vamos a comenzar a definir ya nuestra estructura. Por ejemplo, como yo les mencionaba, por lo general vamos a tener lo que viene siendo el header, va a ser lo que va a contener nuestra cabecera. Vamos a tener el nav. También vamos a tener el section. Vamos a tener el aceite. Y vamos a tener el footer. Ok. Ya con esto nosotros ya estamos diciendo nuestro HTML qué contenido va a tener. Por ejemplo, vamos a tener aquí nuestro encabezado, que puede ser el sitio web. Y vamos a tener aquí, digamos, por ejemplo, vamos a tener el footer, un aviso de privacidad. Y le podemos poner aquí abajo, por ejemplo, todos los derechos de esa manera. Aquí ya tenemos el contenido de nuestro encabezado, nuestro footer. Si guardamos, nos vamos aquí, ya lo tenemos. Revisamos aquí el inspeccionador y ya tenemos la estructura, ¿verdad? Tenemos un encabezado y tenemos un pie de página. Ahora necesitamos definir la barra de navegación y el section. ¿Okay? Aquí en la barra de navegación vamos a poner una lista que va a tener, por ejemplo, va a tener enlaces. Uno va a decir inicio. Vamos a ponerle aquí y que sale la página principal. Y vamos, bueno, voy a copiar este. Luego voy a copiar el precedente, lo borré. Estamos. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, digamos que va a ser una tienda. Le vamos a poner aquí productos. Vamos a ponerle aquí que diga, no sé, por lo general dice nosotros, para saber un poco del comercio. Y vamos a tener el tipo de contacto. ¿Okay? Ya con esto nosotros guardamos y mostramos. Y aquí tenemos ya nuestro menú. De momento ustedes lo van a ver todo plano porque todavía no hemos comenzado a cambiar el comportamiento con CSS, ¿verdad? Como les digo, la mayoría de menús se conforman de listas, pero estos tal cual han sido modificados con el fin de que tengan un comportamiento diferente, ya no tengan esta misma estructura de lista. Y a lo mejor ustedes me van a decir, pero ¿por qué ocupan listas si pueden ocupar otros elementos? Es cuestión de cada quien. Es cuestión de cada quien cómo quiera conformar el menú. Y la mayoría ocupa listas porque son fáciles de manipular para un diseño adaptable. Mientras que otros deciden trabajarlo, por ejemplo, con otras etiquetas, por ejemplo, con las spam. Hay quienes que prefieren trabajarlo con los divs, etcétera. Como les digo, es cuestión de cada quien cómo desea utilizarlo. Entonces, ahora ya tenemos nuestro encabezado y nuestro menú. Vamos a poner un comentario aquí para poder identificarlo. Vamos a poner aquí encabezado. Vamos a poner aquí menú de navegación. Okay. Y aquí vamos a poner pie de página. Okay. Ahí lo tenemos. Ahora necesitamos definir los sections
y el aceite. Por ejemplo, el section, como les mencionaba, ahí va a ir el contenido del sitio, por lo que puede ir cualquier contenido tal cual, ¿verdad? Por ejemplo, puede ir párrafos, div, etc. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner aquí un div y vamos a poner aquí un párrafo que diga mi primer sitio con HTML y usando Visual Studio Code. Un ejemplo así sencillo. Y ahora aquí, digamos que vamos a agregar una imagen. Podríamos agregar, quiero ver, podría ser la misma imagen que tenemos aquí. No, vamos a usar otra imagen. Veamos. Podemos utilizar, por ejemplo, vamos a ver aquí. Veamos. Vamos a ver alguna imagen que pueda utilizar y ver. Vamos a ocupar esta misma. Vamos a ocupar la URL de la imagen. Que si no mal recuerdan, esa es la ruta absoluta, porque estamos haciéndolo desde el origen. Ok. Y como siempre, tiene que ir un texto alternativo, que es el que siempre, si va vacío no hay problema, pero siempre tiene que ir definido. Ok. Y vamos a agregar aquí un párrafo que sea contenido genérico. Este es un texto genérico, es un texto de relleno que ustedes pueden ocupar. Para los que han trabajado en diseño, lo conocerán como el famoso Lorem Ipsum, tal cual como se dice ahí. Lo pueden ocupar ustedes para texto de relleno, solo para ir moldeando estructura, etc. ¿Okay? Guardamos. Y si vemos el contenido, aquí está. Ahora, ¿cuál es el detalle? La imagen es muy grande. Entonces, a esta imagen, definámosle un width. Podría ser de 300. Y ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos tal cual. Y esto ya es nuestro section. Ya tenemos el encabezado, nuestro menú, el section y nuestro footer. Ahora solo nos queda una cosa, que es el aceite. El aceite, como les decía, prácticamente la barra lateral, en donde pueden ir menús, otro contenido relevante, puede ir formulario de suscripción, etc. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar un famoso formulario de suscripción, así como en el que aparece en los sitios de blog o e-commerce, que son como para recibir notificaciones mensuales o cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, para ello yo voy a definir un div, que en ese va a contener un formulario y vamos a poner un input. Pongámosle que va a ser de tipo email y vamos a ponerle ahí, ¿verdad? Un texto de referencia. Por ejemplo, vamos a poner email, no, le vamos a poner ejemplo, email, tal cual. Y aquí lo tenemos. Pero bueno, se ve un poquito simple. Le vamos a poner aquí un H3. Le vamos a poner aquí suscríbete. Guardamos. Lo vemos y aquí está. Listo. Aquí en otro ya tenemos nuestra estructura haciendo uso de la semántica. Pero a lo mejor ustedes me van a decir ahora, porque es que aquí se ve con esta estructura que se pone al ladito, que se pone que en la sección principal, que viene siendo el section, viene siendo el section y el aceite. Esto todo es tal cual, porque no se ve así en el ejemplo.
Pues fácilmente. Todos estos elementos, como el header, el nav y el section, el aside y el footer, se comportan como elementos en bloque. Entonces, prácticamente, estos tal cual se van a ir siempre posicionando uno debajo del otro. Nosotros podemos cambiar su comportamiento haciendo uso de hojas de estilo CSS para que estos se acomoden tal cual, como nosotros deseemos. Como les decía, vaya, a lo mejor nosotros tenemos aquí nuestro section, nuestro section y el aside. Nosotros podemos posicionarlo donde nosotros deseemos. En nuestro caso aquí, por así decirlo, siguiendo la lógica de la semántica, al nosotros querer estructurar esto, se mostraría el aside al lado derecho. Y si nosotros queremos que esto se muestre al lado izquierdo, cuando nosotros estemos trabajando con hojas de estilo, esto tendríamos que moverlo a antes del section, para que cuando lo estemos posicionando, se muestre de esta manera. No sé si tienen duda, alguna duda, algún comentario, algo que quieran ver. Uy, vamos a ver. Veo que tienen levantada la mano. Sí, adelante Jimmy, dime. En relación al código viewport, ese es el detonador del comportamiento del sitio entre otros dispositivos que no sean Windows, por ejemplo. Tal cual en otros dispositivos Windows, no. Se podría decir que, por ejemplo, vos podés ver esta misma página sin el viewport, la podés ver en una Mac, en una Linux, tal cual se va a ver bien, porque esto ya es el comportamiento del navegador. Todo esto depende del navegador. El viewport, tal cual, es el detonante en el comportamiento según las resoluciones o medidas de una pantalla. Ah, ok. Ajá, entonces, prácticamente, el viewport me permite poder mover esto de esta manera. Si vos ves bien, obviamente no es como un Sí, teléfono, pero se acopla tal cual. Y si yo le llegara a quitar el viewport, posiblemente, te digo posiblemente porque hay unos navegadores que ya lo interpretan automáticamente, podría este texto, en vez de que se haga en dos ocultarse. líneas, no podría ocultarse, sino que se va a mantener en una sola línea. Y a lo mejor esto se va a trasladar, se va a comportar de que se monte, como lo decimos en el área, ¿verdad? Nosotros, que esto sea Ok. en una sola línea, y en vez de que sea así, siga en este sentido, a la derecha, a la derecha, a la derecha, Ok. provocando que nosotros hagamos scroll lateral. No se acoplaría al ancho. Eso es lo que Ya provoca entendido. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda, algo que quieran conocer de momento, con lo que hemos visto? Ok, veo que no hay dudas. Ok. Entonces, veamos algo más. ¿Vale? Nosotros aquí, bueno, nosotros aquí tenemos aquí, por ejemplo, una estructura para una entrada de un blog. Esta podría decirse que es la entrada de un blog. Digamos que nosotros queremos hacer la estructura para una página de contacto, un ejemplo. Las famosas páginas de contacto donde está el formulario de envío y todo lo demás, ¿verdad? Que tenemos hasta el mapa, información adicional, etc. Intentamos hacer un ejemplo de este. Por ejemplo, en algunos casos, o en la mayoría de casos, por ejemplo, en un ya algo realista, la barra lateral en una página de contacto no va. Un ejemplo, la página de contacto, la barra lateral en una página de contacto no va. Ok, entonces la quitamos. Y lo que vamos a hacer es cambiar el contenido. Por ejemplo, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esa imagen. La vamos a dejar comentado por aquí. Lo vamos a dejar aquí comentado. ¿Ok? Y ya tenemos limpio. Tenemos nuestro encabezado, menú y footer. Ok.
Entonces, comencemos con la estructura. En la página de contacto, yo en este caso voy a poner un div, que va a ser la caja completa en la que va a estar. Y yo aquí voy a poner otros dos. O no, voy a trabajarlo así, dos divs separados, no dos dentro de otro. Ok, lo vamos a trabajar de esta manera. Por ejemplo, yo aquí puedo tener, no sé, algún texto. Un texto de ejemplo. Para referenciar, por ejemplo, la información del lugar, por ejemplo, ubicación, datos generales, etc. Y aquí voy a crear un formulario de esta manera, que va a ser el que va a recibir la información. Aquí yo puedo poner, por ejemplo, voy a acoplarlo con divs. Ojo, los divs los podemos ocupar dentro de un formulario. Dentro de un formulario podemos ocupar todo tipo de etiquetas, podemos ocupar imágenes, podemos ocupar los divs, los párrafos, etc. Y para hacer una estructura del formulario, lo que sí siempre tiene que ir es que todo ese contenido de los inputs y todo lo demás tiene que ir con la etiqueta form. ¿Por qué? Porque eso le estamos diciendo a nosotros que va a funcionar como un formulario. Ya más adelantito lo vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, voy a poner el div y por lo general, un formulario de contacto tiene el primer campo que va a ser el nombre. Así. Nombre. Ok. ¿Verdad? Los labels. ¿Por qué ocupo las etiquetas label? Los labels son como para hacer referencia a un indicador en algún input. Por ejemplo, si yo pongo nombre, si yo tengo el label nombre, quiere decir que ese label me va a servir como indicador para este input. Para hacer referencia de que ese corresponde a ese tipo de dato. Ahora, yo puedo ignorar el label y podría hacerlo por el atributo que se llama placeholder y ponerle aquí nombre. Tal cual. Si yo lo guardo y recargo, como podemos ver, aquí vemos que dice nombre, el input, y puedo poner el label. De cualquiera de las dos formas también es válido. Y lo podemos ver, label, input. Y podemos ver que el label es un elemento en línea porque se posiciona al lado. Y también podemos cambiar su comportamiento para que se sitúe sobre y no al lado del input. Entonces, el formulario de contacto puede ser un nombre. Vamos a agregarle, por ejemplo, este label y le vamos a poner que sea, por ejemplo, correo electrónico. Vamos a ver aquí un input. Vamos a poner aquí que sea de tipo email. Y le vamos a poner aquí, por ejemplo, lo mismo que es ejemplo, @gmail.com. Así tal cual. Ok, ya tenemos dos campos. Pero ¿qué más necesitamos? Necesitamos el mensaje. Porque por lo general, cuando alguien se quiere contactar con nosotros, no quiere escribir algo necesariamente. No quiere decir que solo vamos a dar nombre, correo y enviar. No, siempre necesitamos el mensaje que va a ser, por ejemplo, aquel, hola, quiero conocer más sobre ustedes, hola, quiero saber sobre esto, etc. Entonces nosotros aquí vamos a poner mensaje. Mensaje. ¿Ok? Y aquí hay algo bien curioso. Para el mensaje tal cual, podríamos ocupar un input de tipo texto, pero visualmente no se vería bien porque por lo general escriben más de una línea. Pueden ser 2, 3, 4, 5 líneas. Entonces para eso nosotros vamos a ocupar lo que viene siendo las áreas de texto. Las áreas de texto en un formulario se definen por medio de la etiqueta textArea. Esta tal cual, así como se muestra, va a ser similar a un input, pero de gran tamaño, donde podemos agregar cantidades de texto. Por ejemplo, si yo guardo este,
lo guardo y lo muestro. Aquí está. Un elemento más grande, nos podemos agregar todo el texto que queramos. Sí, tal cual. Copio, pego y ahí va. También acepta espacio, gente, etc. Sí, tal cual. Entonces, aquí nosotros ya tenemos la estructura de una página del formulario de contacto. Ahora, nos falta algo más. Por ejemplo, yo aquí tengo nombre, correo electrónico y mensaje. Pero ¿qué sucede? Si yo completo esto, estos datos no irán a ningún lado. Entonces yo para eso necesito una de estas dos opciones. O un botón para enviar o un input que se va a generar como un botón para enviar los datos. De las dos formas funciona igual. Lo que cambia, digamos, es la etiqueta. Yo puedo poner, por ejemplo, lo voy a almacenar en un div siempre. Voy a poner aquí un input y le voy a poner aquí que sea de tipo, por ejemplo, submit. Submit hace referencia al envío de datos. Si nosotros le ponemos un botón tipo submit, él estará esperando un formulario o estará esperando estar dentro de un formulario para enviar los datos. Entonces, aquí yo ya tengo el botón, ¿verdad? Le voy a poner un value. El value quiere decir al valor que va a tener de texto o de contenido, y le voy a poner aquí enviar. Ok. Si nosotros venimos aquí, tenemos el botón, ¿ve? Le damos clic y vemos que recarga porque está intentando enviar la información. Y como yo les decía, también podemos ocupar un botón, por ejemplo, así, con la etiqueta button. Y lo único que va a variar aquí es que yo le voy a poner aquí tipo submit y le puedo poner aquí el nombre, enviar. Y aquí está, ¿eh? Y es lo mismo. El mismo funcionamiento. Lo que cambia es la etiqueta. Es la única diferencia. Ahora, si ustedes me preguntan, según la semántica, ¿qué es lo mejor? Yo les diría que con el button. Con el button. Ahí depende cómo lo quieran ver ustedes. Si quieren seguir según el formulario o si quieren seguir según la semántica. Una de dos. No sé si de momento tienen preguntas con esto. O de momento todo claro. O si quieren ver algo más ahorita antes de ver qué otro ejemplo sale. Veo yo que ahí todo bien. Me mandan el likecito. Ok. ¿Alguien más? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Yo tengo una consulta. Sí, dígame. Estábamos viendo con el enviar, digamos, la información que se agrega allá. Digamos, ejemplo, se agregaría un correo o algo para que el envío llegue a un lugar específico o cómo se haría eso. Solo esa duda tengo. Ah, ok. No, sí, se tendría que agregar un correo electrónico para que sea enviado a un correo, a un lugar específico. Por ejemplo, si yo quisiera enviar la información de este formulario, por ejemplo, al dueño o al encargado que va a estar de la comunicación con la empresa, tendríamos que definir un correo electrónico, pero hay un detalle, ese correo electrónico se tiene que definir ya con un servidor. Por ejemplo, cuando nosotros veamos PHP, vamos a poder ver cómo es que al nosotros dar enviar y procesar con JavaScript el contenido, y cuando ya vayamos a ese contenido ya lo vayamos a enviar al servidor, o mejor dicho, a lo que vamos a estar programando con PHP, desde el PHP se va a enviar al correo destinatario, por ejemplo, al encargado de la comunicación, etc. No sé si te respondo tu duda. Sí, ya, claro. Ok, muchísimas gracias. 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 Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Ok, si no tienen preguntas, veamos. Hemos hecho una página de blog, hemos hecho una página de contacto. ¿Qué más podría ser? Porque ya las demás podrían tener una estructura similar. Por ejemplo, una página que sea sobre nosotros. Podría tener
La misma estructura, solo que lo único que va a variar es que en vez de que lleve un formulario de contacto, puede llevar solo información de imágenes. Y una página de productos puede llevar diferentes elementos que son conocidos como tarjetas, que van a tener diferente información sobre los productos, botones, etc. Eso sería. Bueno, creería yo que ya con estos ejemplos podríamos tener algo un poquito claro sobre lo que va a ser el poder maquetar con todo lo que hemos visto estos días, ¿verdad? Le voy a ir dando una entradita, algo fácil, a lo que va siendo, a lo que iría siendo CSS. Lo de CSS, bueno, prácticamente cuando lo vean más a detalle la otra semana, ahorita solo va a ser así un pantallazo, para que no veamos esto así tan plano. Prácticamente va a ser el darle estilo a todo nuestro contenido. Por ejemplo, si yo tengo aquí este style, perdón, este H1, puedo cambiar su comportamiento, ya que como ustedes ven, por defecto se sitúa al lado derecho. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer así para que lo vean. Voy a cambiar su comportamiento aquí, voy a poner esta propiedad que diga text align, y luego pongo que sea center. Como podemos ver, ya cambié su ubicación, ya está ahora centradito. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí los UL. Vamos a poner aquí un style y vamos a poner que tenga, por ejemplo, un color. Le vamos a poner ¿qué color le podemos poner? Podemos poner violeta. Y lo tenemos, ¿ven? Ya se pinta. Y ya se pintan los punteros como los son, ¿verdad? Y también podríamos, por ejemplo, digamos que queremos quitarle el subrayado a los enlaces. Podemos poner aquí un text decoration, no. Vamos a ver. No, perdón, no tendría que ser aquí. Tendría que ser en cada uno de estos, por ejemplo. Se lo puedo poner aquí. Ahí está, ¿ve? Ya desaparece, ¿ve? Y así, eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo con CSS la otra semana. Lo mismo con el botón, por ejemplo, este botón le podemos decir que va a ser, por ejemplo, le vamos a poner aquí le vamos a poner que sea un background color, le vamos a poner que sea de un color oscuro. Vamos a decir aquí que tenga letra blanca para que logre identificarse, y aquí lo tenemos. Y está tal cual. Ahí está, ahí está. Ahora, digamos que nosotros queremos cambiar esto, que cuando nosotros pongamos el puntero nos aparezca un icono o nos cambie la forma del puntero. Le vamos a poner aquí. Sí, tal cual. Y como podemos ver, ya cambia. Ahora, si nosotros queremos decir, veamos, por ejemplo, vamos a ver, lo permitido, vamos a guardar. Ahí podemos ver, ¿ve? Que se detona. Entonces, con CSS, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con CSS de la otra semana vamos a poder, por ejemplo, esta estructura que hemos hecho, de HTML, vamos a poder darle estilo, vamos a poder darle color, cambiar su comportamiento y posiblemente, lo digo de esta manera porque si se nos permite con CSS puro, si no lo vamos a hacer con Bootstrap, vamos a dar la estructura tal cual como se muestra en esta presentación. Vamos a darle esta semántica, le vamos a dar la estructura tal cual como es en los ejemplos que nos muestran en cada momento. Bueno, yo creería que ya con eso se finalizaría el día de hoy. No sé si tienen preguntas sobre lo que sí hemos visto o algún comentario que tengan. Por ejemplo, sobre la primera semana. Les dejo el micrófono abierto ahí para que ustedes comenten.